Gloria a Dios, amén. Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que nos están siguiendo por esta transmisión. Dios bendiga a aquellos que nos siguen también, aquellos amigos, aquellas amistades que se han tomado el tiempo para escuchar palabra de Dios. Es bueno escuchar la palabra de Dios, amén. Asimismo, vamos a iniciar con este culto. Gloria a Dios. Yo los invito, mis hermanos, aquellos que nos ven, que nos acompañen en esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios para poner este culto en manos de Dios, que Él sea dirigiéndonos. Amén. Cierren sus ojos en el nombre de Jesús. Padre, sí, Señor, en esta hora aquí estamos delante de tu bendita presencia, Padre de gloria. Señor Dios Todopoderoso, para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. En esta hora, Padre Santo, Señor, te pido, Padre, que toques en cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre. Aquellos que colaboramos, Padre, en tu obra, Señor, yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, ungiendo, Señor, los corazones, Padre Santo, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor, porque tú eres verdaderamente digno de ser honrado, bendito Dios. Yo te pido, Padre, que seas tú en esta hora tomando el control, Padre de gloria, quitando, Señor, toda palabra vana de mi boca, para que tu palabra, Señor, oh Padre de gloria, para que tu nombre sea exaltado, bendito Dios. En esta hora, Padre, reprendemos también, Señor, todo espíritu contrario, Señor, que se oponga a tu obra, Padre. Lo atamos, lo amordazamos y lo echamos fuera, Señor. Danos, Padre de gloria, esa unción, Padre de gloria, Señor, para alabar, exaltar y adorarte, Señor, todo el tiempo, Padre de gloria. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
aleluya, es algo bueno exaltar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios, nos gozamos en nuestro corazón. Amén, siempre que alabamos a Dios de todo corazón. Gloria a Dios, damos muchas gracias a Dios por esta hora que nos ha permitido estar gozándonos delante de su presencia. Amén. Vamos a dar continuidad a sí mismo, más ni menos. Vamos a dejar este micrófono con la dirección del Espíritu Santo a nuestro hermano Cristian Vargas, que nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis deseos que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos en Cristo. Muy buenas tardes, noches a nuestros amigos que nos escuchan, a donde quiera que esté llegando esta transmisión, hermano. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Estamos muy gozosos, estamos dichosos, aleluya, transmitiendo, hermanos, desde aquí, desde el templo, casa de oración, hermanos, aleluya, dándole toda la gloria y toda la honra a quien se lo merece, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y así, hermanos, nosotros estamos muy contentos, estamos muy alegres, porque aunque ya tenemos un tiempo distantes, hermanos, se les extraña a todos. De mi parte, créanme, extraño mucho a cada uno de ustedes que nos están viendo, hermanos. Los extrañamos de todo corazón. Les mandamos un gran abrazo a la distancia, mis hermanos, y esperamos que el Señor esté bendiciendo, que el Señor nos dé de su palabra. Amén, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Y así, hermanos, les anunciamos que vamos a estar recibiendo enseñanzas de parte de aquí del ministerio de Casa de Oración, hermanos. Les vamos a estar dando enseñanzas, vamos a estar recibiendo palabra de Dios todos los viernes, hermanos, a partir de las 7 de la noche, hermanos. Lo invitamos a que se conecte, a que esté al pendiente, porque el Señor no se ha apartado de nosotros, hermanos. El Señor sigue estando con cada uno de nosotros y Él nos trae palabra para que nosotros nos edifiquemos en su nombre, aleluya. Hermanos, así vamos a estar todos los viernes recibiendo estas enseñanzas. Al igual, hermanos, los domingos vamos a estar recibiendo unas tremendas predicaciones de parte del Señor Jesucristo, porque es necesario, hermanos, que nosotros sigamos alimentándonos espiritualmente. Amén, hermanos. Yo no sé allá en sus casas cuántos digan amén, cuántos digan aleluya, pero yo sé, hermanos, que el Señor tiene grandes cosas para nosotros como iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Y así, el día de hoy yo les voy a invitar a que abran la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Timoteo. Aleluya, gloria a Dios. Ahí en sus casas, hermano, prepárese, porque ya mientras el Señor nos tenga con vida, vamos a estar aquí, hermanos, hablando de la palabra de Dios y vamos a estar recibiendo palabra de parte de Él, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Segunda de Timoteo 3:16. Aleluya, gloria a Dios. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, hermanos. Así como estamos, hermanos, les voy a invitar a que hagamos una oración ahí donde está, en sus hogares, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, tú que estás en los cielos, te pedimos en esta hora, Señor Jesús, que todo lo que hagamos en este lugar, Señor Jesucristo, sea de buena voluntad, y tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú el que esté bendiciendo esta obra, Señor Jesús, que tú seas el que está bendiciendo, que tú seas el que hable, Señor, a lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos que nos escuchan, Padre Santo, que seas tú el que lleve la palabra, Señor, hasta lo más profundo, porque tú eres el que conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Señor Jesús. En esta hora te pedimos también, Señor Jesús, que tú unjas a este más último, Señor, que no salga palabra vana de mi boca, Señor Jesús, sino que sea todo para edificarnos en tu preciosa palabra, Señor Jesús. Te damos toda la gloria porque tú te lo mereces. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Y les decía, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, vamos a estar con estas enseñanzas. Amén, gloria a Dios, porque es necesario, hermanos, que nosotros veamos un panorama a todo lo largo de que nos trae el Señor en la palabra de Dios.
Dentro de estas enseñanzas, mis hermanos, vamos a estar experimentando, vamos a estar escudriñando y vamos a estar estudiando cada uno de los episodios que hemos vivido según la palabra de Dios nos ha dejado el Señor Jesucristo. Amén. Y el día de hoy, hermanos, el tema, vamos a ponerle como tema a esta enseñanza: ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? ¿Para qué nos sirve la Biblia? ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Aleluya. Porque muchas veces, hermanos, nosotros conocemos y a lo mejor nosotros también vivimos en ocasiones que como personas nos encontramos en situaciones, hermanos, o en circunstancias complicadas en nuestras vidas, en momentos, hermanos, donde nos llegan a surgir, cuestiones de todo tipo, hermanos, llegando a pensar o llegando a dudar para qué o cuál es el objetivo de nuestro existir, hermanos, en este mundo. Hay circunstancias muy difíciles, hermanos, y cuando el hombre o la mujer nos quedamos sin respuesta, normalmente tratamos de acudir a otra persona para ver si ellos tienen la respuesta a nuestra necesidad. Aleluya. Normalmente, hermanos, cuando algo material en nuestra vida nos está fallando, aleluya, nosotros, ya sea un electrodoméstico, ya sea un carro, ya sea cualquier cosa que tengamos en nuestras casas, hermanos, cuando nos empieza a fallar, nosotros corremos y revisamos el manual o el instructivo de esas cosas o de esos artefactos, hermanos. ¿Para qué? Porque ahí en el instructivo nosotros vamos a ver si algo estamos haciendo mal con ese artefacto, si estamos utilizándolo de alguna mala manera, si necesitamos corregir o si necesitamos darle un mantenimiento. Aleluya. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aleluya. Aún incluso cuando nosotros como cuerpo, como carne, hermanos, nos sentimos mal, acudimos rápidamente a un especialista. Aleluya. Acudimos rápidamente a un doctor, a alguien que sepamos nosotros que él tiene el conocimiento indicado para nuestra necesidad. Amén. Cuando hablamos de la carne. Aleluya. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando lo que nosotros sentimos, cuando lo que a nosotros nos está aconteciendo, el doctor nos dice que no tenemos nada, cuando es algo más allá, cuando van nuestros sentimientos, cuando la persona no sabe qué hacer con sus problemas, cuando la persona no sabe qué hacer con nuestras circunstancias, ahí, hermanos, es cuando nosotros debemos de correr también al manual de vida que Dios dejó para nosotros. Yo no sé cuántos digan aleluya, hermanos. El Señor Jesús ha dejado, hermanos, en esta palabra nos ha dejado un instructivo en el cual nosotros también, cada circunstancia que tengamos, podemos acudir a un especialista, podemos acudir a un consolador, podemos acudir al doctor de doctores, al maestro, al Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, hermanos. Yo no sé cuántos digan amén allá en sus casas. Aleluya. Pero gloria a Dios, hermanos. Todas nosotros, todas las personas fuimos creadas por Dios, hermanos. Aleluya. Y la misma palabra de Dios dice que cada persona está compuesta por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Aleluya. Demos gloria a Dios, hermano. Todos somos creados iguales. Amén. Todos tenemos que tener esas tres características. Aleluya. Y nosotros sabemos que cuando se trata de nuestro cuerpo, sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo, sabemos, nos dan indicaciones, vemos muchas indicaciones para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra salud. Amén. Una buena alimentación y hacer ejercicio sabemos que va a mantener un cuerpo sano. Aleluya. Pero ¿qué pasa, hermano, con las otras partes? ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos algo espiritual? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros también tenemos una necesidad en nuestra alma? ¿A dónde debemos acudir? ¿A dónde debemos ir, hermanos? Esa es lo que vamos a estar experimentando en esta hora. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Y así, hermanos, llegamos a la palabra de Dios, hermanos, porque nuestro Señor ha sido tan bueno con nosotros, hermanos. Aleluya. Nuestro Dios ha sido nuestro creador y se ha preocupado tanto por nosotros, hermano, que Él también nos ha dejado un manual, un instructivo de vida para el hombre y para la mujer. ¿Sabe cómo se llama, hermano? Se llama la Biblia. Muchos de nosotros, hermanos, antes de comenzar a tener la Biblia, teníamos desde pequeños una Biblia en nuestros hogares. Hoy en día muchas personas, hermanos, tienen Biblias en sus hogares. Desafortunadamente las tienen cerradas. Desafortunadamente solamente las tienen como adorno. Aleluya. Y aunque lo tengan enfrente, aunque lo tengan ahí posicionado en su casa, aleluya, por más que estén pasando circunstancias, no acuden a la palabra de Dios. Pero demos gracias a Dios porque el Señor ha tocado nuestros corazones, hermano. Y hoy por eso vamos a entender ¿para qué nos sirve la Biblia?
¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Aleluya. Leímos, hermanos, en 2 de Timoteo, gloria a Dios. Leímos ahí que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Aleluya. Para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para toda buena obra. Aleluya, hermano. Yo no sé cuántos den gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿por qué la Biblia, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesucristo nos ha dejado la Biblia? ¿Qué características tiene este libro tan especial? ¿Por qué el Señor Jesucristo se preocupó tanto en dejarnos este libro? ¿Por qué el Señor Jesucristo hoy en día vemos que muchas personas, que mucha gente se preocupa para que todos veamos la palabra de Dios, para que todos escuchemos lo que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas? Aleluya. ¿Por qué la Biblia? Hace esa pregunta allá en su casa, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, aleluya, 5:39, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, aleluya, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo, aleluya. Vemos la primera característica del por qué es tan importante para nuestras vidas la palabra de Dios, por qué es tan importante para nosotros la Biblia, aleluya. San Juan 5:39 nos dice, hermano, porque estas palabras, estas escrituras dan testimonio de nuestro Dios, dan testimonio de un Dios verdadero, dan testimonio de un Dios vivo, dan testimonio de un Dios que está pendiente de cada uno de nosotros, hermanos, aleluya. Las Escrituras, hermano, ¿qué son las Escrituras? Son los 66 libros que contiene la palabra de Dios, o la Biblia, hermano. En ella podemos encontrar, aleluya, que si queremos, hermano, conocer más a detalle quién es nuestro Dios, más a detalle quién es nuestro Creador y Señor Jesucristo, y buscamos un buen testimonio de Él, aleluya, queremos estar seguros de que es la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo, solamente en la Biblia, hermanos, podemos encontrar la verdad. Solamente en la Biblia podemos encontrar palabras que den testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si a usted no le gusta que le digan, que le cuenten, hermano, si a usted no le gusta que le echen mentiras, que le prediquen falsas doctrinas, hermano, amigo que nos estás escuchando, la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios está al alcance de cualquiera de nosotros. La palabra de Dios está dispuesta para que cualquiera que quiera recibirla abra la palabra de Dios y la lea. Cualquiera que esté interesado en leer la verdad, abra la palabra de Dios y la lea. Yo no sé cuántos digan gloria a Dios ahí en sus hogares, aleluya. Pero hermanos, vamos a ver más a detalle por qué la palabra de Dios, por qué la Biblia. ¿De dónde surge la Biblia? ¿Cuáles son los principios fundamentados? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos nosotros que la Biblia dice la verdad? Aleluya. Vamos a ver más adelante, hermano. Como muchas personas quieren debatir con nosotros, quieren debatir con cualquiera que por hacer buenas obras les aconseja ir a la palabra de Dios. Y les dicen, esas palabras también las escribieron los hombres, esas palabras también son escritas por hombres, gloria a Dios. Pero la palabra de Dios dice que fue inspirada por nuestro Señor Jesucristo, que Él por medio de su Espíritu Santo, aleluya, inspiró a los autores. Pero eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Antes que nada vamos a ver en el libro de Éxodo, hermano. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, aleluya. Dice de la siguiente manera: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, aleluya. Y recordemos, hermano, que en ese pasaje de la Biblia donde Moisés está recibiendo las leyes, los mandamientos, los estatutos de parte de Dios, inscritos en unas tablas de piedra en el monte de Sinaí, gloria a Dios. Recordemos que cuando él bajó, el pueblo de Dios estaba tan desesperado que empezó a hacerse ídolos, se hizo un becerro de oro, aleluya, gloria a Dios. Y cuando Moisés bajó y vio todo eso, quebró las tablas en decepción. Pero gloria al Señor Jesús, porque ahí mismo en Éxodo 34, versículo 1,
dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Gloria a Dios, porque es una confirmación del pacto que Dios había hecho con el hombre. Es una confirmación del testimonio donde Dios se le estaba presentando, donde Dios se le estaba manifestando al hombre en carne. La palabra de Dios nos habla de Moisés como uno de los profetas del Señor Jesucristo, con el cual la misma palabra de Dios dice que él hablaba con él como se habla con un compañero. Aleluya, era tanta la relación de Moisés con el Señor Jesucristo, con Dios mismo, con Jehová de los ejércitos, que él dice que él lo describe como que hablaba con un compañero. Gloria a Dios. A él fue quien el Señor mismo, como dice la palabra de Dios, que en esas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, aleluya, ahí empezó a escribir el Señor Jesucristo sus estatutos, sus leyes. Gloria al Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos lo crean, hermano, yo no sé cuántos digan gloria a Dios, pero amigo y amiga que nos escuchas, el Señor Jesucristo empezó con estos libros. El Señor Jesucristo empezó a escribir esto. Utilizó más autores, pero lo vamos a ver más adelante. Pero quiero decirte que el Señor Jesucristo fue el que inició con su dedo, inscribiendo las leyes en una piedra. Gloria a Dios. Aleluya. A partir de aquí, vamos a seguir viendo detalles acerca de la Biblia, mis hermanos. A partir de aquí el Señor, aleluya, le dio inspiración por medio de su misma palabra a Moisés para continuar escribiendo leyes o estatutos de parte de Dios para su pueblo elegido, que es Israel. Aleluya. Desde aquel entonces, hermanos, amigos que nos escuchan, gloria al Señor Jesús, pero desde aquel entonces ya pasaron más, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, pasaron más de 1600 años en donde Dios inspiró a casi 40 personas, casi 40 autores diferentes para escribir lo que actualmente conocemos como los 66 libros que conforman la palabra de Dios o la Biblia. Aleluya. Vaya apuntando esos datos, hermano, porque son muy importantes. Más de 40, casi 40 autores, aleluya, gloria al Señor Jesús. En un espacio, en un intervalo de tiempo de 1600 años. En ese espacio de tiempo fue donde el Señor Jesucristo, aleluya, inspiró a estos autores para continuar una obra que Él había empezado, para continuar un testimonio, un pacto con el hombre. Aleluya, gloria a Dios. Todos estos escritores, hermanos, fueron personas totalmente distintas y fueron utilizados en distintas etapas de tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Mas sin embargo, nosotros no podemos encontrar ningún error ni ninguna contradicción en cada uno de estos libros, a pesar de que fueron personas diferentes. Aleluya, gloria a Dios. Más bien podemos identificar nosotros, hermano, a todos los escritores, aleluya, a todos los autores que el Señor Jesucristo inspiró. Nosotros podemos identificar que todos tienen perspectivas, hermano, gloria al Señor Jesús, diferentes, gloria al Señor Jesús. Pero todos ellos proclaman a un único, a un verdadero, al mismo Dios. Aleluya. Además, ellos mismos proclaman, aleluya, un mismo camino para la salvación de nuestras almas. Yo no sé cuántos den gloria a Dios. Estamos describiendo, hermano, la importancia, aleluya, de la palabra de Dios en nuestras vidas. La importancia de leer la palabra de Dios. La importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, hermano, si usted se lo pregunta, ¿será acaso que esto nada más lo debemos de leer hoy en día? ¿Será acaso que solamente nosotros estamos obligados a leerlo? ¿O solamente nosotros estamos con necesidad de leerlo? No, hermanos, porque desde un inicio el Señor Jesucristo dejó como estatuto, dejó como mandamiento, aleluya, que también el pueblo de Israel leyera la palabra de Dios. Yo no sé cuántos lo crean, pero si no lo creen podemos ir a la palabra de Dios. En el libro, gloria a Dios, de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 10 y 11, la palabra de Dios dice: y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, aleluya, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos,
Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley. Gloria a Dios. ¿Cuál ley? La ley que Dios estaba escrito o escribiendo de parte inspirado a Moisés. Aleluya. Dice: leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Gloria a Dios. Y en Deuteronomio también, hermanos, pero en el capítulo 6, de los versículos 4 al 9, podemos leer que la palabra de Dios dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, en tus puertas. Aleluya, gloria a Dios. Nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor Jesucristo, desde aquel entonces que se preocupaba por su pueblo elegido, por Israel, aleluya, les mandaba y les decía que una porción de lo que Él les había dado como leyes, como estatutos, la tenían que leer todos los días, hermano. Todos los días la tenían que leer. Dice que la palabra de Dios que las tenían que leer cuando se levantaran, cuando se acostaran, cuando estuvieran en su casa y cuando anduvieran por el camino. Tenían que repetírselas a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que se perdieran en la generación tras generación. Que sus palabras, Él desde aquel entonces sabía que su palabra iba a vivir, que su palabra iba a permanecer hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos lo crean, hermano. Aleluya, gloria a Dios. También, hermanos, Él tenía como mandato, aleluya, gloria a Dios, que cada 7 años no solamente se iba a leer una porción de la palabra de Dios, sino que cada 7 años, aprovechando que tenían una de sus fiestas como judíos, iban a aprovechar que todo el pueblo de Israel se reunía. ¿Para qué? Para que leyeran todas, completamente, al 100%, lo que hasta ese momento era la palabra de Dios. Lo que hasta ese momento el Señor les había dado a su pueblo, aleluya. Yo no sé, hermanos, cuántos hoy en día estemos preocupados por leer la palabra de Dios, pero el Señor se preocupaba tanto que le mandaba a Moisés, le demandaba a Moisés y le decía que tenían que leer la palabra de Dios, que tenían que leer sus estatutos, porque no quería que se olvidaran de Él, aleluya, gloria a Dios. Y así, hermanos, yo no sé lo que el Señor esté tratando con cada uno de nuestros corazones, hermanos. Pero nosotros no podemos, aleluya, no podemos impedir, no podemos solicitarle al Señor Jesucristo que deje de hacer las cosas que Él ya tenía destinadas, hermanos. Nosotros sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo, que todas las profecías que vienen inscritas en las palabras de Dios cada vez se están cumpliendo y cada vez son señales más notorias, amén. Pero nosotros debemos de estar al pendiente de una, hermanos. Nosotros como iglesia debemos de estar con una de esas profecías que vienen en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en los posteros tiempos, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Nosotros debemos de estar preocupados por esa profecía, hermanos, porque el amor de muchos se enfriará. Y muchos de nosotros, aleluya, nosotros debemos de aprovechar estos tiempos de resguardo, estos tiempos donde el Señor nos está poniendo a cada uno de nosotros en nuestras casas para edificarnos, hermano, para nosotros crecer espiritualmente, para no detenernos, para no estancarnos. Nosotros debemos de buscar, hermano, con fervor la palabra de Dios, porque la iglesia primitiva dice, hermanos, que cada uno de ellos se juntaban todos los días en el templo y por las tardes en las casas compartían el pan, aleluya, gloria a Dios. Era mucho el tiempo que compartían hablando, edificándose de la palabra de Dios, hermanos. Hoy en día, muchas de las veces nos encontramos en la situación de que no sabemos qué hacer, hermano. La gente en el mundo están aburridos, están fastidiados de estar en sus casas, aleluya, gloria a Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, hermano, no podemos decir que no tenemos nada que hacer, hermanos. Nosotros como hijos de Dios es necesario que nos edifiquemos en su palabra, hermano. Muchas de las veces el trabajo, las prisas de este mundo, cualquier circunstancia en nuestras vidas, aún nosotros como hijos de Dios, aleluya, ponemos como pretexto para no leer las Escrituras,
ponemos como pretexto para solamente leer lo mínimo. Pero hermano, hoy en día tenemos tiempo suficiente. ¿Cuánto? El Señor es el único que va a destinar cuánto. El Señor es el único que tiene la respuesta de cuánto tiempo vamos a estar aquí, hermano. No espere, gloria a Dios, que ninguna autoridad le dé las palabras dulces que su oído quiere escuchar. Usted más bien abra la palabra de Dios y escuche lo que el Señor tiene preparado para su corazón. El Señor Jesucristo nos ha dado tiempo, hermano, para empezar a leer, pero no nada más para leer, sino para empezar a escudriñar detenidamente la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, les mandaba a su pueblo que la leyeran, que la agarraran, que la marcaran, aleluya, hasta en sus casas. Nosotros es el tiempo que debemos de aprovechar, hermanos, porque nosotros necesitamos un avivamiento como iglesia, aleluya. La palabra de Dios nos debe de servir como edificación para un avivamiento como iglesia. El Señor Jesucristo tiene mucho trabajo para nosotros. Yo no sé cuántos lo crean, hermano, pero el Señor Jesucristo está preparando un camino para nosotros. El Señor Jesucristo está preparando un lugar para nosotros, y nosotros no debemos de perder el tiempo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, regresando a la Biblia, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Vamos a ver unos detalles, hermano, gloria a Dios, acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nada más para que se dé una idea, es el libro que tiene más de 450, gloria a Dios, aleluya, más de 400 idiomas diferentes donde se ha traducido por completo la palabra de Dios, hermano, por completo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, en más de 450 idiomas se ha traducido la palabra de Dios, hermano. Pero en porciones, aleluya, en citas, en libros, hay más de 2000, hermanos, idiomas y dialectos donde se ha transformado o donde se ha traducido parcialmente la palabra de Dios. Es decir, la misma palabra de Dios se está cumpliendo donde dice que la palabra de Dios tiene que llegar hasta lo más último de la tierra, gloria a Dios. Es el más traducido, hermanos, en la historia, gloria a Dios. Estos son solamente algunos datos de la palabra de Dios. La primera Biblia, hermanos, gloria al Señor Jesús, la primera Biblia impresa, gloria a Dios. La primera Biblia que se imprimió, hermanos, fue antes del siglo XV. Y de a partir de ahí, hermano, la Biblia es el libro con más copias vendido, y es el único que sigue vendiéndose desde aquel tiempo hasta el día de hoy, hermanos. Yo no sé si usted, amigo o amiga que nos esté escuchando ahí en su casa, crea que es una coincidencia, pero déjeme le digo que las coincidencias no existen cuando es de parte de Dios. Más bien es un plan perfecto de Dios, aleluya, porque la misma palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, aleluya, pero su palabra jamás va a pasar, su palabra va a permanecer, su palabra va a prevalecer, aleluya, va a ser constante, aleluya, hasta el día de hoy, hermanos. Aún nosotros podemos ver que es uno de los libros o el libro más vendido, con más copias vendidas, aleluya, a lo largo de la historia, hermano. Y eso no es una casualidad, hermano. Eso no es una casualidad. Eso viene de parte de Dios, porque es algo que nos dejó para instruirnos. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿para quién fue escrita la Biblia? ¿Para quién fue escrita la Biblia? Lo voy a invitar a Primera de Corintios. Aleluya. Acompáñenme, aleluya, a leer la primera carta a los Corintios. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Aleluya. Dice la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya, hermano. Antes que nada, déjeme le digo, hermano, que la palabra de Dios fue escrita, hermano, está preparada, está diseñada de parte de Dios para toda la persona, para toda aquella persona que quiera abrir su corazón, para aquella persona que esté necesitada de conocer la verdad,
para aquella persona que esté necesitada de acercarse más a Jesús, para toda aquella persona que no quiere que le cuenten mentiras, sino que quiere saber quién realmente fue Jesús, quién realmente fue el Dios vivo, quién realmente es este Dios que está haciendo milagros. Para todas esas personas fue inscrita o fue preparada la palabra de Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos lo puedan creer, hermanos. Yo no sé cuántos puedan decir ahí en su casa, gloria a Dios, como lo decíamos en el templo, y como lo vamos a decir primeramente el Señor en poco tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Y hermano, les decía, la palabra de Dios fue inscrita para todo aquel que quiera acercarse al Señor Jesucristo. Amén. Pero hermano, gloria al Señor Jesús, la palabra de Dios, cuando uno la empiece a leer, se va a dar cuenta el por qué. Se van a acabar todas esas dudas. Nos vamos a dar cuenta del significado por el cual Dios quiere que nosotros leamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? En la palabra de Dios lo vas a encontrar, hermano, hermana, amigos que nos están escuchando también. Lo van a encontrar en la palabra de Dios. Hermano, si tú puedes leer la palabra de Dios, si la entiendes, y no solamente la entiendes, hermano, sino que cumples con la palabra de Dios y empiezas a vivirla, como dice la palabra de Dios, te empiezas a transformar de ser oidor de la palabra a ser un hacedor de la palabra. Dale gloria a Dios, hermano, porque para que tú puedas entender, para que tú puedas discernir la palabra de Dios, el Señor Jesucristo te ha escogido. El Señor Jesucristo has entrado en la misericordia de Dios. Debes de darle gloria a Dios. No es para que nosotros crezcamos en soberbia, hermano, para que nosotros digamos, nosotros sí sabemos leer la palabra de Dios, yo sí puedo leer la palabra de Dios. No, hermano, porque la palabra de Dios no es para contender, mucho menos para presumir. La palabra de Dios, como lo leímos, es para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar, para que todo hombre sea enteramente preparado para buenas obras. Para eso es la palabra de Dios, hermano. Y nosotros que podemos leer la palabra de Dios, tenemos que darle gloria y gracias a Dios. Pero amigos que no la han podido leer, amigos que no sienten el interés, pero sin embargo tienen la duda, tienen la espinita en su corazón, no se preocupen, amigos, hermanos, porque no todo está perdido. Basta con que nuestro corazón lo tengamos con la misma disposición, con que tengamos esa misma espinita clavada de que queremos conocer a Jesús, para que el Señor abra puertas de entendimiento, para que el Señor abra entendimiento en nosotros y podamos empezar a leer y podamos empezar a comprender, y gloria a Dios, podamos empezar a vivir la palabra de Dios. Hermano, amigos que nos escuchan, es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario estar agradecido porque entramos en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha llenado con su Espíritu Santo y ahora somos dignos, o somos más bien, déjame decírselo en otras palabras, cuando entramos a la misericordia de Dios, el Señor nos ha permitido leer, escudriñar su palabra. Yo no sé cuántos de nosotros mismos como hermanos, tanto tiempo en nuestras vidas con las Biblias guardadas en nuestra casa, y sin embargo cuando el Señor nos dio ese toque, cuando el Señor nos dio, entramos en esa misericordia de parte de Jesús, la abrimos y entendimos que el Señor tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Tiene muchas cosas que nos quiere enseñar el Señor Jesús. Solamente basta abrir nuestro corazón, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Amigo, amiga que nos escuchas, déjame decirte que mientras tú tengas el corazón abierto, mientras tú sigas buscando a Jesús, el Señor te va a permitir entrar también en su misericordia. Porque el Señor Jesucristo nos ha puesto aquí para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y son las que vienen en la palabra de Dios. Es lo que estás esperando tú, amigo o amiga que nos escuchas. No dejes, no endurezcas tu corazón como Faraón. Ábrelo, experimenta una relación con el Señor Jesucristo. Créeme que no te vas a arrepentir. Es lo mejor que nos ha pasado a los que conocemos, a los que hemos experimentado una relación con Jesús. Aleluya. Y algún día, amigo, amiga que nos escuchas, tú puedas decir, como dice en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Amigo que nos escuchas, no todo está perdido. El Señor sigue tocando a las puertas. El Señor sigue
y seguirá insistiéndote, pidiéndote que abras tu corazón para que dejes entrar a Jesucristo, pidiéndote que abras la palabra de Dios. Esa Biblia que tienes ahí en tu casa, amigo, amiga, ábrela. Pídele al Señor que te instruya, pídele al Señor que te dé palabra, que te dé entendimiento, que te dé ganas de leer su palabra, y vas a entender las cosas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así, hermanos, ya para terminar, mis hermanos, para concluir esta enseñanza en este maravilloso día, gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que en cualquier situación, que en cualquier aflicción, aleluya, que tengamos en nuestra vida, gloria al Señor Jesucristo, aún el mismo rey David en el primer salmo dice que en su ley meditamos de día y de noche, aleluya. Él mismo decía que las palabras de Dios deben de estar en nuestro corazón, debemos de leerla de día y de noche, aleluya. Debemos de saciarnos de su presencia por medio de la palabra de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro refugio, aleluya. Sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro consolador y redentor, aleluya. Si aún, amigo, amiga, no conoces a Jesús, no dejes que nadie te platique, aleluya. Más bien, tú deberías de tener un encuentro con Él y leer todas las maravillas y milagros que Él está haciendo, que Él ha hecho, porque si aún estás con vida es porque Él ha tenido misericordia de ti. Si aún estás con vida, amigo, amiga que nos escuchas, es porque el Señor Jesucristo quiere algo contigo, aleluya. Es porque el Señor Jesucristo ha hecho milagros en tu vida, está haciendo milagros hoy en tu vida, pero a veces las carreras de este mundo no permiten que nosotros apreciemos lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros. Es tanta la velocidad del mundo que no nos damos cuenta que si el Señor quisiera ya no nos despertaríamos más. Es tanta la velocidad con la que vivimos que no nos damos cuenta de cada uno de los detalles que nuestro Creador sí se preocupa por cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, hermano. Hermanos, no perdamos más el tiempo. Hay que aprovechar estos tiempos de quietud, estos tiempos de resguardo, aleluya. Edifiquémonos más en su palabra, hermano. No seamos soberbios, creyendo que ya lo conocemos todos. No, hermano. Cuando más creamos que conocemos todo, es cuando menos conocemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, hermano. Dios tiene muchas cosas que mostrarnos a cada uno de nosotros. Recordemos, aleluya, lo que dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá por los siglos de los siglos. Él está aún presto, hermano. Nuestro Señor Jesucristo aún está presto, tocando a las puertas del corazón de cada uno de nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Aleluya. Es tiempo de que abramos el corazón y de que nos demos cuenta que la palabra de Dios ahí está. Ahí tenemos la Biblia. Solamente tenemos que permitir que el Señor Jesucristo nos dé el toque y podamos entrar en su misericordia y podamos empezar a leer las buenas nuevas de salvación. Yo lo dejo con estas palabras, hermano. Esta ha sido la enseñanza en este día tan precioso, aleluya. Y yo le voy a invitar a que hagamos una oración, aleluya. Gloria al Señor Jesús, pero antes de la oración, gloria al Señor Jesús, vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirle a nuestro Señor Jesús cuán agradecidos estamos con Él. Gloria a Dios. Cuán hermoso ha sido con nosotros que aún en estos tiempos difíciles el Señor está ahí, al pendiente de cada uno de nosotros, hermano. Jamás nos dejará. Es momento que adoremos. Es momento en que nosotros, como hijos de Dios, busquemos un avivamiento en la iglesia. Busquemos, hermanos, al principio de esta contingencia yo escuché y leí muchas palabras que decían que las iglesias no se habían cerrado, sino que se había abierto cada una, en cada uno de nuestros hogares, una iglesia para Cristo. Aleluya. Y hermano, yo te digo que no entristezcas tu corazón. El Señor tiene los tiempos preparados. Los tiempos de Dios son perfectos y Él sabrá cuándo nosotros vamos a regresar a darle toda la gloria y toda la honra a este templo. Pero mientras tanto, hermano, no descansemos. Sigamos alabando, sigamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios.
sea para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amigos que nos están escuchando. Le voy a invitar a que hagamos una oración de despedida. Amigo, amiga que nos escuchas, si no puedes hacer una oración, solamente escucha y recibe estas palabras en tu corazón. Aleluya. Bendito Señor Jesús que estás en los cielos, Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra porque tú te lo mereces, Señor Jesús. Te damos toda la gloria porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor Jesús. Porque aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, Señor Jesucristo, tú no nos abandonas, Señor Jesús, sino que permaneces con nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza, Señor Jesucristo, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor Jesús, el que esté bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que están en este lugar, Señor Jesús, colaborando y trabajando para tu obra, Señor Jesucristo. Pero también te pedimos, Señor Jesús, que no te olvides, Padre Santo, de todos nuestros amigos, de toda nuestra familia, Señor Jesús, que aún no te conoce, Padre Santo. Que tú tengas la misericordia, Padre Santo, que tuviste con nosotros. Y que permitas que cada uno de estos familiares, de estos amigos, de estos compañeros, Señor Jesús, pueda acercarse más a tu presencia, Señor. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay en el corazón de cada uno de estas personas, Señor. Pero tú eres el Dios omnipotente, omnipresente, Señor Jesús. Tú conoces todo, Señor Jesucristo, y solamente en ti, Señor Jesús, en tus manos ponemos a estas personas, a esta familia, Señor Jesús, para que tú los lleves por el buen camino, Señor Jesús, para que tú les permitas entrar, Señor Jesucristo, leer, Padre Santo, tu palabra y ver cuántas maravillas tienes para con nosotros. Aleluya. Para ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza, Señor Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Hermanos, los esperamos aquí el próximo domingo, aleluya, a las 11 de la mañana, gloria a Dios. Y los viernes vamos a estar aquí también transmitiendo, hermanos, hasta que el Señor nos permita regresar a las iglesias, aleluya. Vamos a continuar con esta obra, aleluya, y nuestro deseo es que el Señor le bendiga grandemente. El Señor les bendiga, amigos.